Estimados estudiosos, bienvenidos sean ustedes a esta videoconferencia al respecto de uso de bloques en AutoCAD para, como herramienta de gestión para emitir planos hidráulicos y neumáticos en tiempos realmente cortos. En un semestre anterior vimos el dibujo electromecánico industrial en donde hicimos una introducción y un manejo básico de AutoCAD. En ese momento les recomendaba que pueden hacer la descarga estudiante de la versión estudiante de AutoCAD, una versión legal por 2 años, en donde pues vamos a hacer uso de ese ejercicio, vamos a continuar aplicando AutoCAD. Esta aula no es de dibujo, pero vamos a hacer una práctica de laboratorio el día martes. Van a encontrar ustedes publicado una guía de laboratorio para hacer la práctica que corresponde a la actividad número 2, en donde van a elaborar unos planos y el objetivo es que los puedan dibujar en AutoCAD, de tal manera que le saquen el jugo a este software. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que aprendimos a manejar ya de AutoCAD en el aula anterior. Vamos a hablar del layout, del modelo, del layer, de las propiedades del layer, de la creación de entidades como línea, arco, círculo, óvalo, de la edición de entidades como copiar, mover, pegar, arreglos, espejo, escalar, borrar, copia paralela y vamos a cerrar con bloques. En el transcurso de la semana voy a realizar unos videos cortos del uso de bloques, de cómo insertarlos, para que los usen de la mejor manera posible en el laboratorio que van a hacer. Un laboratorio en donde van a utilizar AutoCAD para hacer el plano neumático que se les solicita para la actividad número 2. Como han visto ustedes en la información teórica, cada uno de los elementos hidráulicos o neumáticos que podemos llegar a utilizar o conocer en las diferentes aplicaciones industriales tienen un símbolo estándar. Ese símbolo estándar es el que podemos convertir cada uno de esos símbolos en un bloque, teniéndolo en la biblioteca, de tal manera que cuando necesitamos hacer un plano, simplemente jalonamos, llamamos esos bloques, los insertamos en nuestro plano y en cuestión de minutos podemos hacer un plano, un diseño neumático o hidráulico bien completo, bien interesante, utilizando la simbología correcta y completa. Ese es el ser fundamental de esta presentación, que va amarrado, como les digo, a la guía de laboratorio y a la actividad número 2. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a revisar el layout y el modelo. En este momento yo estoy haciendo una presentación directamente en AutoCAD para contarles, para mostrarles fehacientemente que podemos también traer imágenes como elementos OLE, es la denominación que le da AutoCAD. En ese orden de ideas, como lo vieron hace un rato, yo traje la presentación, la portada de la presentación estándar para las videoclases, pero ya el orden del día lo estoy manejando con texto y lo estoy trabajando desde el modelo, en donde hay una especificación del icono de las coordenadas. Aquí estamos trabajando en 2 dimensiones, por eso me dibuja las ordenadas y las abscisas con sus ejes X y Y. Hay una manera muy interesante también de trabajar en AutoCAD, que es trabajar con los layouts, que permite la creación de formatos, de tal manera que desde el layout jalamos el modelo a una escala determinada, pudiendo realizar diferentes ejercicios
trabajar con diferentes escalas, trabajar con 2 o 3 vistas, aprovechando al máximo el recurso que tenemos. Podemos tener cuantos layouts necesitemos. En ese orden de ideas, esta herramienta se convierte en un elemento interesante en el sentido de que podemos incorporar diferentes vistas sin necesidad de repetir y de redibujar diferentes elementos. Podemos jalonar diferentes escalas en un mismo formato, de manera que podamos hacer la presentación muy profesional. Entonces, automáticamente cuando yo creo un nuevo layout, me trae un viewport con todo lo que yo tengo en el layout, en el modelo. Observen por favor cómo cambia el icono. Tenemos el eje X, el eje Y, pero hay una diagonal que une esas puntas y ese es el icono típico indicándonos que nos estamos moviendo dentro del módulo del layout. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que tengamos en cuenta que aquí podemos también dibujar entidades, ¿de acuerdo? Pero las estamos dibujando en el layout, o sea, aquí podemos hacer la creación de nuestro formato, con su texto, con toda su información, y podemos saltar al modelo haciendo 2 veces clic sobre el área dibujada con la cuadrícula, hacer el zoom que necesitemos, que queramos hacer, buscando específicamente el nivel de escala que queremos definir y nos podemos devolver al modelo, creando planos muy profesionales y desde aquí podemos hacer la definición de la configuración de ploteo, de la configuración de impresión que más se adecue a las necesidades que tenemos en pro de hacer la mejor utilización posible del software. Bueno, devolvámonos entonces al modelo y sigamos con los diferentes temas. Recuerden que si hay alguna inquietud, ya que no hay personas viendo la presentación en directo, la pueden hacer en diferido utilizando los diferentes medios de comunicación que ofrece la plataforma, el chat, correo, etcétera. Vamos a hablar de los layers y sus propiedades. Entonces, layer en inglés traduce capa. En el área entonces, en el ambiente de dibujo y anotación, en el menú Home, vamos a encontrar el área de las capas, de los layers. Cada capa tiene unas determinadas propiedades. Desde este menú podemos nosotros hacer la creación de nuevas capas, de tal manera que podemos crear las capas que necesitemos. Cada capa, supongan ustedes que es como un papel transparente sobre el que podemos hacer los trazos, textos, etcétera, que necesitemos. Y lo que hacemos en el dibujo es sobreponer todos esos papeles transparentes donde se ven los trazos, de tal manera que en determinado momento yo puedo quitar uno u otro para ver una u otra configuración. Por omisión, cada vez que abrimos un archivo en AutoCAD, se nos genera por omisión un layer, una capa que se llama 0, otra que se llama Depth Points, y son las capas que siempre por omisión se generan. Para cada una de esas capas yo tengo la opción
de encenderla o apagarla, o sea, de dejarla visible o no. De, entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando en la capa cero. Si yo le doy si le digo al software que me la apague, él automáticamente me saca una alarma como esta diciendo que yo no puedo apagar la capa sobre la que estoy trabajando, que la idea es moverme a otra capa y desde esa capa sí hacer el apagado de la capa anterior. O sea, estoy quitando esa página transparente donde dejo ver los trazos o la puedo dejar visible. Además, me propone que le pueda dar otro tratamiento respecto de seguridad, de uso, de eh, configuración. Además que por otra parte, en las propiedades de las capas, yo puedo jugar con el tipo de línea. Entonces, aquí podemos ver las diferentes capas, el estado en el que estamos, si están aseguradas o no, si permito que las quieran asegurar para que no se puedan tocar. También puedo darles un color para que las entidades que construya en dichas capas me queden con un determinado color, con un determinado tipo de línea y con un espesor de línea. Esas características van a ser eh, eh, claras y en el caso del color se traducen en la configuración del ploteo, de la configuración de impresión. Porque yo le puedo decir indicar que uno u otro color se va a convertir en un espesor de línea particular cuando yo haga la impresión o que por el contrario haga la impresión a ploteo en colores. Hoy tenemos la gran ventaja de que tecnológicamente hay impresoras y plotters que me dan esa configuración. Bien, listo. Entonces, vamos a cerrar esta ventana, ese menú desplegable y vamos a seguir con la creación de entidades. Entonces, vamos a hablar desde la óptica de más general. AutoCAD maneja de manera clara dos tipos diferentes de entidades. Las entidades individuales en donde podemos encontrar líneas, arcos, círculos, óvalos, eh, que a medida que se van cruzando o montando unos sobre otros para construir figuras, vistas, etcétera, mm, se van editando. En ese ejercicio, cada una de esas entidades se va a comportar como una eh, individual. Hay momentos en los que no queremos o que para ganar tiempo, lo mejor es trabajar con otro tipo de entidades. Aquí es donde llega el segundo tipo de entidades, que son las polilíneas. Las polilíneas son entidades que permiten eh, unir, incorporar líneas, arcos, óvalos, etcétera, a una única entidad que podemos escalar, copiar, pegar, editar, si es necesario borrar, mm, pero que se componen de varios elementos. Eh, vamos en este momento a hacer entonces la identificación de algunas entidades. Vimos una entidad como una figura geométrica construida. Si yo la selecciono, veo que tiene cuatro entidades. Cada una de esas son individuales. Yo puedo dibujar una polilínea siguiendo esas entidades que acabé de dibujar, utilizando los Object Snap que vimos y definimos eh, muy claramente en el aula anterior. De todas maneras, voy a copiarles unos videos para que les quede fácil hacer ese trabajo. Ahora vamos a mover
la línea, vamos a borrar la línea anterior y vamos a encontrar la diferencia entre las entidades, ¿no? Entonces, por un lado tengo una polilínea y por otro lado tengo una línea. Vean la diferencia cuando yo selecciono una parte de la entidad a una entidad como una línea a una entidad como una polilínea. Creo que aquí podemos ver una diferencia importante. ¿Sí? Claro, al momento de hacer una copia, pues yo puedo seleccionar las 4 entidades o aquí solo puedo seleccionar una y estoy haciendo exactamente lo mismo. Es una ventaja que pues nos va a dar funcionalidad y nos va a permitir hacer otro tipo de operaciones que van a traducirse en ganar tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el día martes van a encontrar ustedes unos videos en YouTube, unos links de videos en donde les voy a presentar cómo se dibuja un link, qué maneras diferentes hay de dibujar una línea, un arco, un círculo, un óvalo y lo mismo polilíneas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el trazo al revés, me va a devolver con para ver las entidades que estábamos viendo. Voy a alejar un poco el observador, o sea, hacer un zoom. Recuerden que hacer un zoom no es hacer más grande o más pequeña la entidad, sino que por el contrario, hacer zoom es alejar o acercar el observador. Bueno, muy bien. Vamos a separar esas entidades que están a este lado. Vamos a separarlas en esta distancia. Listo, perfecto. Y vamos a hablar al respecto de la edición de entidades como copiar, mover, pegar, hacer arreglos, espejos, escalar, borrar y hacer una copia paralela. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a hablar de copiar. Como les comenté en el aula de dibujo electromecánico, pues yo uso la versión en inglés porque pues, le da transparencia a AutoCAD. Yo puedo digitar el término. Acuérdense ustedes que yo les copié la traducción de los más importantes comandos en inglés y en español para que los puedan usar indistintamente. La versión que ustedes instalaron de prueba legal con versión estudiante la pueden usar en inglés o en español, no pasa nada. Entonces, inicialmente digité con su descripción completa el término copiar. Lo primero que tengo que hacer es, como muy claramente lo dice la ayuda que tenemos en AutoCAD, en la parte inferior central me aparece copia, selección de objetos, especifique para este caso cuál es la esquina opuesta que me va a permitir hacer la copia de objetos. Después me está diciendo especifique el punto base o si usted quiere hacer una copia de desplazamiento o de modo, entendiendo que la copia de desplazamiento es la copia que está por omisión colocada, de tal manera que si yo defino un punto inicial y un punto final, voy a poder realizar la copia. Me pregunta si quiero seguir haciendo, si quiero hacer definiendo un segundo punto final, si quiero pasar a hacer un arreglo, salir o deshacer. O por el contrario, si digito Enter o hago clic derecho, voy a salir, que es lo que es la oportunidad que está por omisión. Voy a dar clic derecho. Entonces aquí me pregunta, ¿lo quiere hacer como un Enter? ¿Quiere cancelarlo? ¿Quiere regresar la entrada? ¿Quiere hacer un arreglo, una salida, deshacer? ¿Quiere revisar las características de los Object Snap que están abiertos? ¿Quiere hacer un movimiento
un pan desplazamiento, quiero hacer un desplazamiento, quiero hacer un zoom. En este caso voy a decirle que voy a salir. De tal manera que ya hice la copia de las entidades que quería yo, para las cuales necesitaba yo hacer la copia particular. ¿De acuerdo? Entonces voy a saltarme el orden que está aquí y voy a borrar. En inglés, borrar se escribe erase, funciona escribiendo el término completo o solamente enter. Lo mismo funciona en las herramientas de selección. Recuerden ustedes que una manera es hacer una selección de este modo, otra es hacer una selección de este modo, otra es hacer una selección del modo que estoy mostrándoles, y todas son funcionales, todas sirven. Que una vez que termino de hacer la selección o la última o todas las selecciones que hice una detrás de otra, puedo digitar Enter o clic derecho. En este caso voy a digitar en el teclado Enter. Y se realiza la actividad de borrado que quería hacer. Recuerden que los métodos de selección los vimos en dibujo electromecánico, pero de todas maneras les voy a publicar un video corto al respecto de los métodos de selección, que son importantes para todas las entidades, para el dibujo y edición de todas las entidades de AutoCAD. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer la edición de otra entidad. Vamos a utilizar la herramienta mover. En inglés, move. Funciona si yo le escribo por completo move o si escribo M. Recuerden que hay una ayuda ya de estas versiones como esta que es la 2010, en donde apenas yo voy digitando me propone una entidad y además me da una ayuda. Entonces me dice que el mover objetos a una distancia específica en una dirección específica, que use coordenadas, los grip snaps, los object snap, y que puedo utilizar otro tipo de herramientas para lograr una precisión adecuada en el mover. Y me propone un ejemplo en donde hay una aplicación arquitectónica donde se observan unos muros, donde hay una mesa, no sé si sea de reuniones, un comedor con un par de paredes y una puerta, y los están moviendo desde el punto 3 hasta el punto 4. Aquí en la parte izquierda está el antes de hacer el movimiento, y en la parte derecha está el resultado del mover después de hacer el movimiento. Y es lo que vamos a hacer concretamente, lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a hacer un movimiento de esta entidad desde este punto base hasta este punto final. ¿Qué diferencia hay con la copia? Que tomo una entidad y la copio desde un punto base hasta otro. En cambio, en el movimiento solamente la muevo la entidad, o sea, no estoy generando una copia de esa entidad como tal. También tengo la oportunidad de pegar. Recuerden que aquí en AutoCAD ya estas versiones funcionan completamente Windows, que yo puedo usar control B y control C y control B, y me funciona tal cual. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Voy a deshacer lo que hice. Estoy digitando control C, estoy seleccionando esta entidad. Ahora digito control B y de nuevo traigo esa entidad. Ya no me está pidiendo un punto base ni un punto origen, sino me está diciendo que hay un punto de inserción, que es el punto donde yo voy a pegar
esa entidad. Así fue como yo pude pegar esta parte de la presentación, esta introducción de la presentación. Yo la puedo volver a pegar y la puedo volver a copiar y la puedo volver a pegar. Me sirve mucho para pues hacer mejoras, salir a hacer impresiones y ploteos muy profesionales, muy bien presentados, muy bien editados y con información muy organizada. No voy a ahondar mucho en el tema, los invito a que reflexionen al respecto de todas las aplicaciones, todas las utilidades que le pueden dar AutoCAD para que le saquen jugo. También hay unos arreglos y copias espejo. Entonces, en la parte media del menú desplegable viene de la herramienta Home dentro del ambiente de dibujo y anotación, están las herramientas de modificación. Entonces, están los iconos para mover, rotar, cortar. Si hago clic acá, veo la cortaré de cortar, que es extender. Tengo también la posibilidad de utilizar copia, mirror, que es la copia espejo. Entonces vamos a hacer una copia de espejo de esta entidad y vamos a definir, el software me está preguntando, especifique el primer punto de la línea de espejo. Entonces vamos a decir que nuestra línea de espejo corresponde a esta. Entonces tomé un punto inicial, un punto final, digito Enter. Bueno, voy a devolverme digitando Enter, me voy a la última acción que digité. Voy a volver a repetir el ejercicio porque me salté un paso que parece importante. Después de hacer la selección, digito Enter o clic derecho, especifico el primer punto de la línea de espejo, defino el primero, defino el segundo y ahora me dice, ¿usted quiere borrar el objeto inicial? Puedo decir sí, puedo decir no. Voy a decirle que no lo borre porque me va a complementar el dibujo. De tal manera que hice una copia de espejo tomando esta línea, esta vertical, como esa línea de espejo desde la cual quiero hacer el trazo. ¿De acuerdo? Hagamos otro ejercicio. Vamos a dibujar M. Puede ser un move, puede ser un mirror, puede ser, a medida que yo voy digitando líneas, él va buscando dentro de su base de datos cuáles son esas acciones, esas instrucciones que yo le puedo estar dando al software para hacer la siguiente acción. Vamos a hacer un mirror de estas entidades. Voy a seleccionar como eje espejo esta vertical y le voy a decir que no me borre la entidad original. Y ya creé una entidad diferente. Entonces, son herramientas que se ven muy sencillas, pero que a la hora de hacer dibujos permiten de una manera muy rápida, muy práctica, hacer presentaciones muy profesionales, cumpliendo todos los requerimientos técnicos de las normas técnicas, en nuestro caso norma técnica colombiana del dibujo técnico, y permite hacer ejercicios muy interesantes. Bueno, vamos a avanzar con el tema de los bloques. Como les cuento, yo les voy a publicar un video corto de cómo se crean los bloques y otro video corto de cómo se insertan los bloques. Estos dos videos tienen como objetivo que puedan hacer un uso adecuado, que puedan hacer un muy buen ejercicio de la guía de laboratorio que también voy a publicar el día martes para que utilicen esto como práctica para la publicación de su actividad número 2. Entonces yo voy a copiar algunos de estos elementos que tengo yo en la biblioteca con simbología neumática. Mi objetivo es mostrarles que de una manera muy rápida yo puedo, utilizando la simbología estándar,
estandarizada, yo puedo rápidamente crear diferentes circuitos neumáticos o hidráulicos. Aquí tengo la simbología de un compresor, de una bomba de vacío, de un motor neumático de giro en un solo sentido, de un motor neumático con giro limitado, de un cilindro de simple efecto, o sea, retorno por resorte, un cilindro de doble efecto, un cilindro de doble vástago, un cilindro con vástago con amortiguador. Mm, recordar que en las aplicaciones neumáticas yo puedo cambiar los cilindros con doble amortiguador o con la amortiguación en un solo sentido con variadores con válvulas de descarga, de tal manera que cuando el aire está, cuando yo estoy presurizando, entrego aire comprimido a la presión de trabajo por este lado del cilindro, yo puedo colocar a la salida acá a la salida de la válvula, puede ser una 4.2, una 5.2, una 5.3, dependiendo del ejercicio, puedo colocar una valvulita extra de control de descarga, de tal manera que al colocar esa restricción, el cilindro no va a poder pasar una determinada velocidad. Eh, ¿Es funcional? Depende de la aplicación, pero generalmente son decisiones del índole de seguridad y salud en el trabajo que son fundamentales. Tengo una unidad de mantenimiento con sus componentes completos, que son un filtro con pulsador, un engrasador y un filtro. Estas unidades de mantenimiento que en los anillos de tubería de alimentación de aire comprimido deben colocarse, depende pues de la caracterización, del tamaño, hasta a veces de la marca que estemos utilizando. Hay una recomendación de que cada tantos metros debe haber una unidad de mantenimiento para lubricar, secar y verificar la presión de trabajo que tengo en ese punto. Recordemos que en el compresor se toma el aire del ambiente y que el aire del ambiente tiene un determinado porcentaje de humedad. Esa humedad, cuando se hace el proceso de compresión del aire, va acumulando agua que el compresor entrega en la tubería de la línea neumática, y que es muy importante retirar el agua de la línea de aire comprimido, porque el agua va a afectar las herramientas neumáticas que vamos a utilizar. El agua se convierte en un elemento que amplifica la velocidad de corrosión, entendiendo la corrosión como uno de los principales elementos que afectan la vida útil de los equipos. Entonces es mucho más barato tener 2, 3, 5, 10 unidades de mantenimiento y no estar teniendo que reemplazar partes importantes o hasta herramientas neumáticas completas. Hoy por hoy las herramientas neumáticas son típicas del quehacer diario de plantas de ensamble, de plantas de procesamiento, de diferentes índoles de procesos. También tenemos entonces aquí en nuestra representación válvula. Esta es una válvula 2.2 normalmente cerrada, una válvula 2.2 normalmente abierta, una válvula 3.2, 3 vías, 2 cuerpos normalmente cerrada, una válvula 3.2 normalmente abierta, una válvula 5.2, una válvula 5.3, una válvula de simultaneidad, una válvula selectora, o mal llamada, a veces en las plantas les dicen cheque, una válvula antirretorno, una válvula de escape rápido, un regulador de velocidad, una válvula estranguladora para presurizar el aire, un elemento de escape, un silenciador, un origen de presión, completamente puede ser un compresor,
Una línea de trabajo, un cruce de líneas sin empalme, un empalme entre líneas, una línea flexible, una línea de pilotaje, un actuador manual, un actuador con pulsador, un accionamiento de pedal, un accionamiento con muelle, un accionamiento con leva, un accionamiento con rodillo, un accionamiento con rodillo escalotable, un accionamiento neumático, una presión diferencial, una válvula servopilotada, un accionamiento eléctrico y un accionamiento eléctrico servopilotado. Desde esta biblioteca de símbolos yo puedo sacar uno y otro rápidamente para hacer el plano neumático o hidráulico. Bueno, en este caso neumático porque toda la simbología que tengo aquí es neumática. Yo les recomiendo que se armen una biblioteca de ese tipo porque en cuestión de minutos, simplemente con copiar y mover o insertar bloques, vamos a hacer unas presentaciones de alta calidad, con dibujos en donde nos aseguramos que estamos cumpliendo la normatividad eh, del estándar del símbolo y vamos a cumplir el objetivo que tenemos. Entonces, para cerrar, a manera de conclusión, los quiero invitar a reflexionar al respecto del uso de AutoCAD para la construcción de planos neumáticos e hidráulicos. Claro, también nos sirve para la creación de otro tipo de planos, pero quiero enfatizar en esta aula al respecto del uso de AutoCAD para lo que tiene que ver con los planos, que son la manera de comunicación entre nosotros, los técnicos, los que movemos el aspecto técnico dentro de las aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Por otro lado, pues los quiero invitar a que busquen ayudas de autoaprendizaje para el manejo de AutoCAD. Yo les voy a publicar entonces métodos de selección, un video corto también de construcción de líneas, círculos y otro al respecto de creación de bloques y un último al respecto de inserción de bloques. Esos videos cortos les van a ayudar a hacer uso eficiente de la guía de laboratorio que les voy a publicar. Estimados estudiosos, solamente me queda desearles un buen día, agradecerles por su tiempo e invitarlos a